Nos acompaña el director nacional de policía, comisario general retirado Mario Lallera. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿Sabe que estoy en el medio de una campaña electoral donde en general el tema de la seguridad pública en las campañas electorales siempre está presente, pero esta vez además hay un intento de reforma constitucional para introducir variantes significativas en el trabajo en el ámbito de la seguridad pública, y además se ha suscitado polémicas en los últimos días muy importantes, sobre todo con el senador Larrañaga, que es el principal impulsor de esta reforma, que incluso le acusó a usted de estar tomándole el pelo a la gente porque afirmó que no percibía miedo en la población, en el marco de una reforma que además se ha dado a llamar vivir sin miedo. ¿Usted no percibe miedo en la población? En general, y referido concretamente a la pregunta que me hizo el periodista que causó mi respuesta y la polémica, me preguntó, ¿usted nota miedo? Esa fue la pregunta exacta que me hizo en la población, y bueno, estoy hablando de una generalidad, ¿no? de lo que yo veo y de lo que yo percibo. Y le dije que no. Y para mí fui sincero y lo pienso así, lo veo así en todos los lugares que transito. No veo a la gente expresando o manifestando esta emoción que bien puede estar guardada y yo no la puedo ver, ¿no? No es un tema que a veces sea sencillo de notar. El miedo es una emoción, un sentimiento primigenio, como ya lo he también reiterado, que tiene el ser humano, y por lo tanto no puedo decir que la gente no tiene miedo, porque todos tenemos esa emoción, y es una emoción natural a los efectos de defendernos de determinadas circunstancias que me pueden causar daño. Es un instinto, lo tenemos los seres humanos, lo tienen los animales también, y por tanto es una emoción en ese sentido. Se puede detallar en muchos conceptos también, mucho más profundos. Pero yendo a lo concreto, yo no percibo eso en la generalidad de la población, en el tránsito, donde veo la gente, en shopping, restaurante. Creo que nuestra sociedad se desenvuelve normal, como en la mayoría de los países del mundo. Y bueno, también dije que no atacando el debate ni la postura, respetando absolutamente la opinión de todos, pero tan valedera la opinión del senador Larrañaga como la mía, en ese sentido y en este tema. Yo creo que no se puede jugar con el miedo en determinadas cosas, porque... Pero usted identifica que se está jugando con el miedo, se está utilizando el miedo como un instrumento de la política. Sí, yo creo que en parte sí. Una campaña que dice vivir sin miedo es casi antinatural. Pero sin embargo suena para el resto de la gente, es como exponer una emoción de la gente y conducirla en ese camino. Porque si yo a una persona constantemente le estoy diciendo hay miedo, hay miedo, hay miedo, muchas personas van a creer que hay miedo. Pero también hay un a ver, el índice, o no sé cuál es el término, ¿no? Pero de delitos o de criminalidad
es preocupante en términos de comparación, si quiere, internacional o comparación con nuestra propia historia. Tenemos un incremento sustantivo de los delitos, tenemos, digamos, una justificación objetiva para que gente sienta como un temor más exacerbado quizá que en otros momentos. Yo en mi carrera tuve 35 años y trabajé en el interior del país, en comisarías, y luego mucho tiempo en narcóticos. Y he tenido la suerte de viajar también en mi condición de policía, estudiar lo que es la seguridad. Y considero que nuestro país está reconocido por los ajenos como un país de tranquilidad y seguro. Ahora, si vamos a medir estadísticamente, y sí, tenemos un problema, y que lo han tenido todos o han pasado o están pasando estas circunstancias en todo el mundo. Pero es necesario un debate muy profundo y multidisciplinario para evaluar correctamente cuál es el problema, el diagnóstico exacto. No es por el camino del miedo que se llega, o por el camino de las emociones, que se llega a determinar esta situación y este problema. Yo creo que sí, tenemos un problema, que bueno, en la medida que hemos avanzado en tecnología, en capacitación, en estrategias elaboradas a los efectos de que la policía registre más las denuncias de la población, se reduce la cifra oscura que siempre se habla. Y eso, naturalmente, pone en evidencia el problema. Pero siempre... Piensa que el problema preexistía, que se sí, está revelando. ¿No? Estadísticamente sí, se está revelando, estadísticamente. Y no puedo comparar, porque cuando estábamos en la comisaría hace 25 años, nosotros trabajábamos con libros, teníamos diferentes libros para tomar las denuncias. Y había un libro que era de quejas o de delitos menores, por decirlo, hurto de pequeños montos y todo eso, y otro para los delitos que consideramos importantes. Y eso no se juntaba, no se sumaba. El de delitos menores nunca se sumó. En cambio ahora, al tener un sistema de registro nacional de denuncia, ya no hay libros. Hay algo que es tecnología auditable. Después que yo entré, quedó registrado. Se podrá borrar o eliminar lo que sea. En su opinión, antes, por este problema, esta diferencia hasta tecnológica, había una subestimación del delito. Sí, yo creo que sí. Sí, porque creo que sí, además porque esa sensación de inseguridad, yo la sentí y sentí la presión de la comunidad sobre la policía siempre. No es de ahora. Esa demanda no es que la sienta en este tiempo. Siempre la sentí. Desde que fui policía, siempre sentí eso. Entonces, indudablemente que si me enfoco y comienzo a hablar de que, bueno, tenemos una cifra de rapiña que nunca antes, pero si las miro, las desgloso, las estudio, el 80% de ellas son de montos menores. Que antes no se registraban, no se sumaban. No se sumaban, o la gente misma, como ya sabía que, bueno, ni la denunciaba. Ahora nosotros hemos estado insistiendo en los últimos años, denuncia. ¿Por qué? Porque también cambió nuestra metodología de despliegue.
Es decir, nosotros, para desplegar la policía, para estar en la respuesta, para estar en la prevención, tenemos una unidad de análisis, están mirando permanentemente y en tiempo real lo que está pasando, a través de lo que se denuncia. Si no se denuncia, es como que no está pasando, en esta metodología de trabajo. Y bueno, que creemos que es lo más científico a lo que era antes. Déjame concentrarme en preguntarte de un delito muy concreto, que es el homicidio, y que en el año 2018 registró un incremento sustantivo. Este incremento llegó a más de 400 homicidios. Es lo que digamos en estadística se podría llamar un dato atípico, un outlier, algo que no se va a sostener en el tiempo. Ha habido causas más profundas que permiten, si quieres, anticipar que ese es el nuevo comportamiento de este delito. No. En este momento estamos, por ejemplo, en una tendencia a la baja sobre el año pasado. Acomodarnos en los datos, digamos, anteriores. Seguro. Ahora, hay que estudiar muy bien y analizar y evaluar todo eso. Lo que notamos es, hay un crecimiento, aparentemente el año pasado fue un pico que ocurre en un crecimiento que ha venido constante, han habido picos de subida y bajada. Ahora, en la tendencia hay un crecimiento. Si la estudiamos a largo plazo a la tendencia, hay un crecimiento constante de violencia extrema. En dos factores principales, o modalidades principales. Por un lado, en el conflicto criminal, y por otro lado, en la violencia doméstica, intrafamiliar o de convivencia. El ajuste de cuentas, por un lado, sería. Sí. Y por ejemplo, los femicidios. Sí. Ahí se registra un incremento. Lo que estoy notando es que ahí se está dando el crecimiento. Es ahí hacia donde vemos que la situación ha variado, ha cambiado. Y bueno, y que responde a indicadores que hay que seguir evaluando correctamente para establecer, esto va luego a bajar o va a ser constante este problema. Entonces tenemos que seguir estudiando ese tema. Todavía en este tipo de cosas es difícil de establecer el parámetro de cuándo va a suceder. Y además tiene que ver con las estrategias que se sigan. Indudablemente que las acciones que se emprendan para disminuir lo que está sucediendo va a impactar de alguna manera en esta. Y entonces también eso va a llevar, no por una cuestión natural, sino por una cuestión de intervención. ¿Usted piensa que las propuestas o las medidas que tienden a incrementar, digamos, el componente represivo, no sé, puede ser la tipificación de nuevos delitos o el aumento de penas o las propuestas, por ejemplo, ahora de militarizar un poco la seguridad pública, van en el camino correcto para alterar estas tendencias, por ejemplo, de incremento de determinados delitos? No comparto esa estrategia. La entiendo, es la respuesta más fácil. La respuesta más básica, que indudablemente ante una demanda se debe responder. Ahora, como estrategia, a largo plazo no es un tema que a mí me parezca porque primero porque creo que no tenemos el nivel para alcanzar a dar esa respuesta. Es decir, el nivel de demanda no es tan así, o el nivel de los hechos no es tan así. Si pasamos a un estado de mayor fuerza, ¿no? En todos lados se ha dado la respuesta contraria a esa fuerza, ha aumentado. ¿Estás pensando, por ejemplo, en México? Estoy pensando en México y en todo Centroamérica.
Esas estrategias de guerra, por ejemplo, contra el narcotráfico ha terminado en un desastre. En el caso de México son decenas de miles de muertos, desaparecidos. Es mucho daño. Es decir, pensarlo como una guerra dentro de una sociedad civil y en un Estado, un sistema democrático republicano de gobierno, no es posible. Pero entonces, ¿qué alternativa podría manejarse? Porque también te pueden decir, no, es muy poético pensar que solo atacándose con la prevención, la causa. Claro, no es ser poético. Simplemente digo, debemos ser equilibrados y también manejarnos dentro de los límites del sistema que nosotros pensamos que debe ser el que nos ayude a todos a vivir en esta sociedad y a gobernar, o la gobernanza de las cosas que esta sociedad necesita. Por lo tanto, la seguridad en ese aspecto debe mantener un equilibrio. Y el equilibrio tiene que estar dado por un gran respeto de los derechos humanos. Entonces no podemos perder de vista... ¿Este tipo de propuestas te parece que ponen en riesgo el respeto de los derechos humanos? Yo creo que van a causar una confrontación en ese sentido, sí. Yo creo que sí. Es decir, ya lo hemos vivido, ya lo hemos apreciado, que no, para una sociedad no... ¿Coincidís un poco en la visión que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, o por ejemplo la Universidad de la República? Ambos han advertido por que supuesto. Este modelo puede conducir a eso. Sí, eso es decir, está demostrado en todo, por lo menos en todo lo que he leído, en todo lo que he observado en otros países que hemos hablado. Y sí, para los policías a veces, ante la gran presión y demanda, pedimos mayores elementos de fuerza y pedimos más respeto hacia la autoridad. Pero eso debemos manejarlo cuando uno aprende y entiende que esa fuerza debe ser muy controlada, tiene que estar muy controlada. ¿Por qué es tan malo y es tan perjudicial el delito como el abuso de autoridad? Te menciono 3 de las iniciativas, algunas dentro del marco de la propuesta de Vivir Sin Miedo, pero otras que se han mencionado durante la campaña electoral. A ver qué consecuencias o qué opinión tenés sobre esto, si es que tenés una opinión formada. La militarización de ciertas partes de la seguridad pública, ¿no? La introducción de las Fuerzas Armadas o del Ejército en tareas de seguridad pública, seguridad interior, me refiero. Una segunda, la posibilidad de utilizar o de permitir que ex funcionarios policiales actúen armados incluso ante la eventualidad de un delito. Y una tercera, la presunción de legítima defensa en el caso del uso de armas de fuego, lo que en otros países conocemos como gatillo fácil. Esas 3 están en la campaña electoral, por eso te las pregunto. Y me gustaría saber si tiene una opinión formada sobre eso. No, la militarización, no creo que sea el camino, ni siquiera en esta situación. Las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental del Estado, pero que es totalmente ajeno a la seguridad ciudadana. En algunos casos, como ocurre ante otras situaciones, desastres naturales, eventos que son extraordinarios, no ocurren permanentemente. Creo que como todas las demás instituciones del Estado se agrupa y apoya para que el Estado pueda responder ante esa situación. Entonces yo creo que la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad tiene que ser muy focalizada cuando se necesita o se pide. Es decir, creo que debe emanar de un tema de político, de quien está gobernando,
y fijar justo cuál es la intervención. Entonces, creemos que sí, una institución que es primordial en el Estado puede apoyar y colaborar en determinadas situaciones, no en forma permanente y no en la relación como auxiliar de la justicia. Ese es un tema que yo considero que deben tener determinada capacidad que debe ser estudiada como lo hacemos los policías. Ahora, que podamos decir, bueno, como ya se está haciendo de hace varios años, que tengan el perímetro de seguridad de una cárcel. Está bien, nos están apoyando porque son recursos humanos y tienen un objetivo muy concreto, muy específico y claro, bien transparente. Para la Fuerza Armada, para el ciudadano, para todo, esa intervención está clarísima. Ahora, patrullar, por ejemplo, en las calles, ya ahí me parece... Eso sí mete miedo, ¿no? Ahí ya me parece... en otros lugares del mundo, y hay gente que policía lo hemos comentado en ese tema, cuando yo veo un carro del ejército blindado y, por ejemplo, en Italia, en Florencia, yo decía, bueno, acá no hay ese debate aparentemente entre que los militares estén en la seguridad, porque estaban desplegados. Y evidentemente pregunté a los policías y me dijeron, lo que pasa es que esos son objetivos estratégicos que están defendidos por un posible evento terrorista. Y por eso ellos están ahí. Entonces, es un evento extraordinario que llevó a que esa fuerza esté ahí. Cuando en lo real lo estuve observando, cómo se conducían esos militares, y le tomé una foto. Había cientos de turistas. Y el soldado me vio que yo tomaba la foto y vino inmediatamente a mí. Me sacó el celular de la mano, entró, me hizo poner el dedo para que... y borró todas las fotos. ¿En serio se los hizo? Sí, sí. Entonces le digo, pero no, está bien, disculpe. Usted está en la vía. Simplemente, para mí, es como un... Y acá eso la gente recuerdo. Lo vería como... Entonces, claro. Que no puedo sacar fotos. Entonces, digo, ¿cuál es el daño? Pero indudablemente, cuando empezamos en ese tirón de terrorismo, yo estoy acá esta es mi área. Entonces ahí empezamos a ver ese conflicto, esa rispidez. Entonces, puede ser racional de la otra parte, pero no de mi parte. Seguro. Entonces ahí me vi yo como ciudadano común. Violentado en un derecho, ¿no? Entonces, creo que poniéndome en el lugar de ellos, bueno, pero creo que con una cámara, la tecnología actual, lo hubiera filmado o lo hubiera sin que se dieran cuenta, porque no están cubiertos. Están desplegados como un policía, es como que me filmen los policías y los policías digan, no me filmen. Deme ese teléfono, pa. Y sobre la posibilidad de que ex funcionarios policiales, se habla de que hay como 15.000 o 17.000, no sé, actúen en funciones policiales, por lo menos cuando se producen. Bueno, eso es un tema
Primero que si... O el serenazgo también está planteado. Sí, yo eso no lo comparto tampoco porque estamos en una estrategia donde queremos mejorar la calidad de la policía, sus capacidades en todos los sentidos, de desarrollo de recursos humanos. Entonces sería eso, es una regresión. Si va en el camino contrario a la profesionalización. Y sí, porque trae pasivo que ya, es decir, gente que ya se retiró, por algo se retiró, y luego regresás, ¿y cómo lo integrás? ¿Qué estado le das? ¿Y el riesgo de vida? ¿No es mejor otra estrategia? Ingresemos 2.000 recursos humanos más. Y yo creo que cuando te retirás, y es un tiempo que va acompañado en la policía de un cansancio que te deja la función, el estrés continuo y todo eso, acompañado de la edad. Es decir, yo no podría estar hoy en la calle con todos los problemas, salud, físico que yo tengo, para correr a alguien, detener a alguien. Entonces, ¿cómo sería el ingreso de esos policías? ¿No veríamos su salud? ¿Y si le da un ataque al corazón? Entonces tendríamos que hacer un llamado y un concurso y establecer las bases de cuáles serían los requisitos físicos, psíquicos de esa persona. Entonces, en un llamado nuestro de jóvenes con hasta 35 años, se presentan entre 7.000 y 12.000, se han presentado 15.000 aspirantes. El 60% no califica. No califica. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. ¿Qué número? Esas son, entonces, esa es la regla. Entonces, si yo a esa regla la corro para habilitar un mayor número, ¿contra qué estoy? Estoy atacando la profesionalidad y estoy atacando la calidad. Entonces, el equilibrio de esas cosas deben ser estudiadas correctamente y no actuar emocionalmente. Eso es lo que... ¿Y la presunción de legítima defensa no habilita que suceda como en Argentina en los últimos 2 o 3 años, que ha habido varios casos de gatillo fácil, ¿no? Estoy pensando en los chiquilines de estos de Montes o en otros casos que... Sí, no puedo hablar de esas situaciones porque no he estudiado claramente y digo, sería un poco atrevido como profesional en esa parte de hablar de esas otras situaciones. Yo considero que el uso de las armas también conlleva un gran respeto. Es un elemento que en algunos casos en seguridad y en algunas sociedades no lo tienen previsto. Nosotros venimos de una cultura armada, la sociedad nuestra, y quizás por eso la policía se considera que debe estar armada. En 35 años de trabajo, muy pocas veces saqué el arma y disparé en un hecho concreto de defensa. Y luego, muchas veces evalué la responsabilidad y el compromiso que me daba el tema de tener un arma. Y muchas veces he pensado que en muchas ocasiones no tendría que tener un arma. Porque el arma te impone una conducta. Estás como en un sentido casi que contrario, ¿no? Más bien... Sí, profundamente
profundamente, me gustaría una sociedad sin armas y una policía con menos armas de las que hay. Director, ¿qué estrategia entonces se imagina usted para trabajar sobre la incidencia o sobre el delito? ¿Es una estrategia más asociada, por ejemplo, a las políticas de convivencia, las políticas sociales? Pienso en algo que no vaya en el sentido... No, se puede hacer muchísimo y se está haciendo muchísimo, se ha creado una gran base. En el caso de la policía, mejorar siempre, constantemente, el esfuerzo de profesionalización del policía, las capacidades que tiene, aumentarlas. En eso juega un rol preponderante y va a ser así en los próximos 30 años la tecnología y más que nada la inteligencia artificial. La tecnología multiplica, en el caso del policía, multiplica sus propias capacidades. Ir más rápido, practicar y adiestrarse mejor con las armas, observar más lejos y desde el aire como lo estamos haciendo ahora, con drones, con helicópteros, con aviones. Entonces, esa multiplicación de las capacidades aumenta indudablemente la calidad del servicio. Tenemos que ir ese camino de la policía. Ahora, ¿solo la policía contra el problema? No. Y está demostrado, si estudiamos, y yo creo que lo dije, si estudiamos el problema de algunos lugares donde el delito se enquistó, se fortaleció, está continuamente haciendo ingresar niños, jóvenes al delito. Esos lugares, si uno lo estudia, se formaron hace muchísimos años. Muchísimos años. Cuando me dijeron el tema de Casaballe, el Borro, que era, mucha gente que vivió hace años dijo, siempre fue así. Siempre tuvo esa conflictividad criminal. Y recuerdo una anécdota mía. Yo estaba estudiando, 81, cadete de la policía, uniformado, un fin de semana que quería viajar a mi departamento. A ver, en mi familia habíamos arreglado que iba a pasar una excursión por Aparicio Saravia y San Martín. Y yo tenía salida de la escuela, que en este caso estaba por la avenida San Martín, en ese tiempo, donde ahora es la Dirección Nacional de Policía Científica, y fui uniformado a tomar un ómnibus desde San Martín y Agraciada a las 6 de la mañana. En ese momento salían todos del baile, toda la gente del baile de Sudamérica. Por Yatay. Bueno, cuando yo subí al ómnibus no había nadie, me fui al fondo, estaba todo bien. Pero 2 cuadras más subió una cantidad impresionante de gente. Y me empezaron a mirar. Porque estabas uniformado. Estaba uniformado, pero con un espadín. Bueno, yo dije, si me bajo, es decir, jugué con mis propias emociones de correr, de salir de esa situación y de no hacerlo porque podía ser más peligroso. Entonces me mantuve hasta que llegué y todos se bajan y nos bajamos en el mismo lugar porque yo tenía que bajarme ahí, en Aparicio Saravia y San Martín. Y se fueron diciéndome cosas, de palabras, insultando, yo me quedé en la parada, se fueron disgregando casi todos, pero quedó un grupo.
Y ese grupo, se ve que en un momento resolvió que no, la historia no iba a quedar así. Y se vino. Creo que fue la carrera más rápida que yo hice, 500 metros. ¿Zafaste? Sí. No llegaste. Tenía 17 años. Y recuerdo eso, y recuerdo que decir, ir uniformado hacia esa zona, y durante mucho tiempo, todo el mundo, los policías, recomendaban no salir uniformado y no transitar uniformado por esa zona. Y estoy hablando del 82, 83, 84. Estoy hablando de ese tiempo. Y resulta que cuando me dan la posibilidad de ser jefe de policía de Montevideo, vuelvo y innumerables veces en narcótico a haber ingresado a él. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que, no puede ser que esto sea para siempre. Hay algo, ¿qué es lo que está mal? Evidentemente la intervención policial no es el resultado, no ha dado ningún resultado, ni más duro, ni más nada. Acá hay otro tipo de problema. Y no lo puede enfrentar la policía. Se tiene que hacer cargo, principalmente el Estado, ¿no? Y se tiene que hacer cargo la sociedad también, entera. Porque el esfuerzo que hay que hacer, en mi humilde opinión, para salir de esas situaciones y sacar a la gente que está con esos problemas, es un esfuerzo muy grande, que todos tenemos que hacer. Cuando hablamos de seguridad antes de poner más policía, de poner militares, de usar las armas, yo haría el esfuerzo en otro sentido. Yo trataría de crear las condiciones para que la gente no ingrese al delito, o sea, la mínima la que ingrese, porque siempre va a haber una cuestión a veces de naturaleza humana, pero tenemos que hacer otra cultura y hacer otra sociedad y no ir por el camino de atacar los problemas estos que tenemos con la fuerza. No es ese el camino. Muchas gracias, director nacional, por habernos recibido. Gracias a ti.